de DirecTV. Es un programa que trabaja en alianza con empresas como AT&T. Mire, me llama mucho la atención, y yo que soy periodista, un hecho de cómo los... Llamamos una carrera de lombrices en casa, que fue divertida. No salió tan bien porque no iban para el mismo Lo ha hecho Disney precisamente porque tiene un mundo de magia, aparentemente de inocencia, etcétera, etcétera. Tenemos una promesa de la marca, todo lo que lleva la marca Disney debe cumplir con esa promesa, que son como ¿Qué tal? Bienvenidos a este cubrimiento especial del Sistema Informativo Prensa Normal. Hoy originamos esta información desde el Centro de la Innovación del Maestro, MOVA, y hemos venido a registrar un congreso, un evento que han llamado Escuela Plus. Santiago, subdirector del Sistema Informativo, ¿de qué trata esto y qué nos hemos encontrado hoy? Bueno, buenas tardes. La verdad es que hoy simplemente esta oportunidad ha sido extremadamente valiosa, extremadamente significativa. Creería pues que es un término muy adecuado para utilizar en estos momentos. Muy significativo todo, personas que en serio valiosas, que nos han enseñado a nosotros como con toda esa experiencia, ¿cierto? Experiencia que nos sirve a nosotros como maestros en formación. Inicialmente quiero que nos cuente de qué trata esto de Escuela Plus. Escuela Plus es una de las líneas de inversión social de DirecTV. Es un programa que trabaja en alianza con empresas como AT&T, Sky, Nat Geo, Discovery, Disney, ministerios de educación del continente, para llevar contenidos pedagógicos a través de la tecnología satelital. En el caso de Colombia, a más de 2.000 escuelas ubicadas en zonas rurales, zonas de selva, periferia de ciudades, y en el continente a más de 9.000 escuelas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva este contenido? ¿Cómo se llega a las instituciones que están en zonas rurales, que es una zona de difícil acceso? ¿Cómo llega estos contenidos hasta esos lugares? Tenemos convenios firmados con los ministerios de educación de la región. A través de los ministerios de educación se gestionan en territorio las secretarías de educación, que trabajan de la mano con los gobiernos locales, con las alcaldías municipales, y allí a su vez se hace la convocatoria para que los colegios o las escuelas ubicadas en estas regiones que se animen a participar de Escuela Plus levanten la mano, pidan el programa, y una vez tenemos grupos de aproximadamente 20-25 colegios que están pidiendo el programa, viaja el equipo de formación de DirecTV, da los procesos de capacitación en terreno, y paralelo a esto nuestra fuerza de instalación va llevando los decodificadores, los controles remotos y toda la tecnología para dejarla incorporada en los colegios y que la comunidad educativa pueda disfrutar de estos recursos. ¿La contratación se hace directamente con la parte estatal de los ministerios de educación? Los convenios no implican compromisos monetarios, son convenios de cooperación, y este es un servicio gratuito y vitalicio que da DirecTV y los aliados a través de Escuela Plus a las comunidades educativas de Latinoamérica. Muy bien. Digamos que una forma de llegar a los niños es por medio de los distintos dispositivos electrónicos como las tabletas, los celulares, que hay veces no se encuentran en la zona rural, pero sí en la ciudad. Pero vemos también que de pronto el uso de estos elementos a muy pequeña edad puede ser nocivo para el niño. ¿Cómo se hace ese contraste ahí de lograr contenidos verdaderamente académicos y que, bueno, sean vitales? Es un hecho que hoy en día, en nuestro día a día, las pantallas pues hacen parte de casi todos los momentos de la vida, y en ese mismo orden de ideas pretendemos que el celular, tablet, computador, televisor no sean enemigos o invasivos en los salones de clase, sino que precisamente sean herramientas que, si se dan buen uso, llevan contenidos que, si están a la medida de las necesidades de las comunidades educativas, pueden acompañar las clases, en el caso de Escuela Plus, tanto de primaria como de secundaria. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en la Prensa Normal.
A ustedes muchas gracias y simplemente decirle a la comunidad educativa que disfrute de este recurso de Escuela Plus, que es gratuito, es vitalicio. La manera de acceder a él es preguntando en su Secretaría de Educación cuál es el convenio que tiene DirecTV con el Ministerio de Educación. Hoy aquí en este congreso se habló de inclusión, de las emociones, de los contenidos audiovisuales de Disney y el papel del entretenimiento en la educación. A usted en general, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esto? Mire, me llama mucho la atención, y yo que soy periodista, un hecho de cómo los buenos profesores, los buenos comunicadores, los buenos periodistas son los que gestionan las emociones de la gente, son los que le llegan a la persona no solamente con conocimiento, sino con que le toquen y gestionen las emociones. Creo que eso es lo que nosotros llamamos los periodistas el día a día, lo de bolsillo, lo que nos toca y nos interesa a nosotros. Precisamente iba a preguntarle por ese lado, y es que en un momento el ponente habló de que los medios tienen la posibilidad de generar unas emociones. Usted que trabaja pues, en un medio de comunicación, ¿cómo ve esta postura? Pues es que creo que sobre eso tenemos que trabajar para llegarle a la gente. Cuando nosotros presentamos historias, crónicas, reportajes, estamos contando una historia y lo que queremos es, por lo menos en el caso de Noticias RCN, es llegarle a la gente a través de esas historias y que le toque el corazón y que le toque las emociones al televidente, es lo que más nos interesa. Muy bien. Cuénteme una cosa, ¿cómo van las medias? El par de medias. Las medias muy bien, mire, hoy traje unas de sandía. Ah, excelente. Claro, traje de sandía. Muchas gracias, Juan Eduardo, por estar con nosotros en la prensa normal. Conocerte. Okay. Los dispositivos electrónicos como los celulares, las tabletas, los computadores deben ser un tema que se debe manejar con mucha prudencia para los niños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr que no tengan efectos nocivos en ese proceso de educación a los niños? Bueno, es un tema enorme, ¿no? Y todos los que tenemos hijos pequeños nos venimos preguntando qué hacer con las pantallas, cuánto se chupan la atención de los niños versus qué cosas pueden aportar. Y ahí creo que hay una clave para pensarlo, o por lo menos a mí me ayuda mucho, y es pensar, bueno, ¿cuánta pantalla, desde qué edad y qué tipo de tecnología? No todas las tecnologías son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo jugar a un videojuego que crear un videojuego, ¿no? La demanda cognitiva. Entonces, pensar cómo la tecnología puede ser nuestra aliada y no nuestra enemiga ayuda a tomar decisiones, ¿no? De a qué vamos a exponer a los chicos. A que si son solo consumidores es una cosa, pero si son creadores de contenido, filman, editan, programan, eso es otra cosa. Eso por un lado, ¿no? Tratar de buscar modos de uso de la tecnología más interesantes. Y lo otro es desde qué edad y cuánto. Y en la medida que los chicos son chiquitos es importante que tengan opciones de mundo lo más desconectadas posibles, que puedan jugar, que se puedan ensuciar, que puedan pintar, que puedan tocar con las manos, sobre todo cuando son pequeños. Yo creo que es importante que los niños muy pequeños no estén tan conectados como los solemos tener. Uno va a un restaurante, por ahí hay un bebé pequeñito de 1 año ya con un video enfrente. Y no es que eso le vaya a arruinar la vida, pero es mucho más interesante si en vez de eso los papás estamos cantándole una canción o jugando un juego. Obviamente implica poner más el cuerpo, los adultos, pero es una inversión, es importante. ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico en los niños? ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico? De muchas maneras. Primero, tratando de que aprendan a hacerse preguntas y que las preguntas que ya traen, porque los niños son muy preguntones, podamos ayudarlos a pensar, bueno, ¿cómo las respondemos? Te cuento un ejemplo de casa. Yo escribí hace poquito un libro para padres y madres que se llama Guía para criar hijos curiosos. ¿Qué podemos hacer en casa, además de la escuela, para potenciar el pensamiento? Y entonces uno de mis niños preguntó, estábamos en el jardín de casa y salió una lombriz. Lombriz llaman aquí también, ¿no? Y entonces preguntó, bueno, ¿y las lombrices cómo hacen para respirar abajo de la tierra? Entonces uno se las podría haber contestado, o lo que hicimos fue, bueno, vamos a buscar información sobre lombrices para tratar de entender. Y vamos a mirar cómo es la lombriz, a ver si nos damos cuenta, vamos a buscar información en internet. Y otro de mis niños dijo, ¿y cuán rápido va una lombriz? ¿Cuál es la velocidad de la lombriz? Bueno, vamos a medirla nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para medir la velocidad de algo? Y armamos una carrera de lombrices en casa, que fue divertida, sobre todo porque no salió tan bien, porque no iban para el mismo lado las lombrices, había que empujarlas. Finalmente, una a los 11 minutos llegó a la meta. Pero ese proceso de que las preguntas son una oportunidad de aprender y de pensar juntos, creo
Creo que es el camino para pensar críticamente. Y la otra pata es pensar en la información que nos llega, ¿no? Vemos, por ejemplo, vemos algo en internet, googleamos algo y aparecen un montón de resultados. ¿Cuál es el más confiable? ¿Por qué? ¿Quién lo publicó? ¿A cuál le creemos? ¿No? Cosas que son muy invisibles para los chicos porque nacieron en la era digital, pero que es parte de lo que los adultos tenemos que mediar, del estilo, bueno, vamos a ver si el sitio le creo, lo publicó alguien que no es muy confiable, comparar más de una fuente de información, a ver cómo llego a mi conclusión propia, todo eso también es parte del pensamiento crítico. Hemos hablado aquí con otras personas que han estado en Escuela Plus, en este congreso, y hemos llegado a que, por ejemplo, Disney y todo este contenido audiovisual llega al cerebro límbico, quiere generar emociones. Pero entonces, ¿cómo potenciar el pensamiento crítico desde la emoción y no desde el neurocórtex, que digamos es el razonamiento del ser humano? Bueno, el cerebro funciona integrado, ¿no? Entonces, me parece que el potencial que tienen las historias, los relatos, es convocarnos, darnos curiosidad, intriga, convocar las emociones, ¿no? Y desde ahí después poder pensar sobre eso, ¿no? No al revés, no solo interpelar a la razón sin conectar con las emociones, porque en general eso no funciona para aprender, sino desde el gancho, la intriga que generan las historias, poder pensar cómo se resolvió el problema, no sé, te doy un ejemplo bien chiquito también para pensar en casa. Uno puede leer historias con los niños en casa, los papás, las mamás lo hacemos mucho, los tíos, los abuelos, pero también puede ir parando en la historia para pensar, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo te parece que va a terminar? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo este personaje o no tan de acuerdo? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Qué le recomendarías a alguien para que lea esta historia? Entonces es convocar a la razón, trabajar el pensamiento más profundo, más racional, desde algo que nos dan ganas de aprender, algo que sabemos muy, muy fuerte hoy en educación es que sin ganas no se aprende, por lo menos no de manera profunda que nos quede para la vida. ¿Qué libro nos recomienda para leer? ¿De qué? Del que usted más le interese o el último que se haya leído. Hay un libro que a mí me gusta mucho para todos los educadores que se llama El aprendizaje pleno, de David Perkins, que es un educador norteamericano que es súper lúcido en cómo mira los problemas de la educación y habla de cómo el aprendizaje siempre tiene que tener sentido. Él siempre habla de cómo le enseñó a su papá a jugar al béisbol. Y él dice, bueno, cuando me enseñó a jugar al béisbol, siempre, primero jugamos una versión junior, más fácil, ¿no? Con un bat más chiquito, con menos bases, con menos jugadores, pero siempre tenía sentido, siempre sabíamos para qué lo estábamos haciendo. Versus hoy el aprendizaje, él dice hay una epidemia que es la de elementitis, aprendemos las partes pero nunca las conectamos. Y ese libro para mí fue una inspiración como educadora, así que se los recomiendo. Durante las ponencias que hacían ahora, hablábamos sobre las emociones que generan el contenido audiovisual como Disney y las cadenas, esas cadenas, pero y que después de ver el contenido en el aula ya está en el maestro como generar esas actividades que, digamos, generen un aprendizaje significativo. Pero es cierto y no se desconoce que como tal las películas así generan algo que se llama el soft power, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se maneja la intención y el mensaje que se quiere dar? Que sí sea con fin educativo y no sea contraproducente o genere problemas en quien se está educando. Claro, yo lo que propongo es que cuando trabajamos en el aula, por ejemplo, un contenido de entretenimiento, no lo trabajemos de manera exclusivamente intelectual, sino también emocional. Es decir, que el estudiante, o cualquiera, porque el propio maestro también puede hacerlo, ¿no?, verbalice qué le ha provocado, qué tipo de reacción de cualquier clase, ¿me explico? Es decir, qué sé yo me ha encantado, pero al mismo tiempo veía que ideológicamente no me gusta, o al revés, o simplemente me ha encantado, o lo he pasado, o me ha parecido aburridísimo, o tal. Y entonces se vaya gestionando esto, ¿por qué te ha encantado, tal y tal? Y no te has dado cuenta que tal, que el personaje era así, así y tal, y eso no te ha molestado, y entonces ir elaborando esas emociones, ¿no?, tomar distancia de estas emociones, verbalizarlas, crear interrogantes, todo esto para que vayamos asumiendo, ¿no?, lo que la película dice de nosotros, que a veces puede ser negativo o puede ser contradictorio, ¿no? Es decir, me gusta a un nivel, pero o sea, ideológicamente veo que tal, pero en cambio no. Ponga de manifiesto estas contradicciones y las ayude a gestionar, a trabajar. Desde estas cadenas que producen este contenido, digamos que
y manejando lo que usted nos comenta aquí, enfatizan más en el cerebro límbico, en manejar las emociones, más que en generar, digamos, la parte cognitiva. Sí, exacto. Bueno, incluso, que es un comentario que no lo he hecho, Disney, precisamente porque tiene un mundo de magia, aparentemente de inocencia, etcétera, etcétera, todavía dificulta más que se te ocurra plantear nada crítico, ¿me explico? Es decir, que es verdad que la reacción lógica ante una película de Disney, lo normal tiende a ser precisamente acrítico, porque te sumerge en un mundo tan de inocencia, aparentemente, ¿no? Y por tanto hace más falta que seamos educados a decir, bueno, tomemos distancia respecto a eso y veamos a ver qué hay de bueno y qué hay de no bueno, pero sí, es verdad que ellos buscan bueno, eso es un problema en general, no solo de Disney, sino también, por ejemplo, de la publicidad. Yo el otro día leía de un experto en marketing que decía, si un anuncio te despierta la vía deliberativa, es decir, el cerebro racional, aunque te lleve a comprar, es un mal anuncio. Es decir, si te hace pensar, sí, es un mal anuncio aunque te lleve a comprar, que me parece, bueno, demencial, ¿no? Porque es regresivo totalmente. Lo que nos hace personas es la capacidad de pensar. Entonces, sí, buscan estricto, o sea, es un ejemplo genial que me reventó, pero tal, ¿no? Es decir, o sea, está buscando que solo sistema límbico. Si despierta el racional, aunque te convenzan para comprar, es un mal anuncio. Claro. En los contenidos, en eso que se produce, existe algo que es el soft power, pero este contenido es para niños en general. Entonces, ¿cómo hacer que, digamos, ciertas intenciones o mensajes que se quieren dar estén, digamos, que nos garantiza un cierto respeto, que no se sobrepasen esa intencionalidad de dar un mensaje? Bueno, Disney trabaja mucho sobre ese tema. Por un lado, para empezar, la promesa de marca, ya nosotros tenemos una promesa de marca, todo lo que lleva la marca Disney debe cumplir con esa promesa, que son como los principios básicos, y prometen decencia, prometen comunidad, promete optimismo. Entonces, todos esos atributos tienen que estar en todos los contenidos que nosotros hacemos bajo la marca Disney. Por eso separamos la marca Disney, porque The Walt Disney Company es una empresa que hace muchos contenidos, no todos son de marca Disney. Los de marca Disney tienen esos atributos dentro de la promesa: decencia, comunidad, optimismo. Trabajamos mucho asegurándonos de que los contenidos inspiren positivamente a los niños, y trabajamos siempre como sobre la base del bienestar infantil. ¿Qué es lo bueno para los niños, para el desarrollo de los niños? Y sobre eso generamos los contenidos. Por supuesto que a veces puede haber discusiones. Hoy hablé con mucha gente que decía, bueno, pero esto está bien o mal. No todos pensamos lo mismo. Nosotros como compañía tratamos de tomar una posición sobre lo del bien y el mal, la ética, la moral, los valores positivos, y sobre eso hacer nuestros contenidos para que sean... ¿Y cómo se hace esa transición? Digamos que se considera algo bueno o malo, pero digamos que a medida que avanza la sociedad hay nuevos paradigmas, hay unos cambios sociales. Entonces, como que se basa para decir, bueno, no, ya esto es, digamos, es aceptable, entonces ya lo podemos vincular, ¿sí? Como esos temas que generan cierto pudor en la sociedad a veces. Bueno, estar muy atentos la clave es estar atentos a lo que está pasando en la sociedad, estar muy atento a cómo están los cambios culturales, ir relevando y monitoreando muy bien eso para realmente estar al día con la necesidad de la audiencia. Hay un pedido, hay una demanda de las audiencias, de lo que esperan ver, lo que hablábamos hoy en la conferencia, lo que les gusta a los niños. Entonces todo eso tiene que estar en nuestros contenidos, y nos tenemos que ir actualizando, sería la palabra, ¿no? Ir actualizando y evolucionando junto con la sociedad. Como hablábamos, la princesa de 1930 no puede ser la princesa de hoy. Esas protagonistas mujeres, por no decirle que sos la princesa, porque el término princesa es antiguo, pero las mujeres, nuestras niñas protagonistas, no pueden ser las mismas que en el pasado. En el pasado la mujer tenía un rol, un modelo que por suerte ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y con ello fueron cambiando nuestros contenidos. Nosotros tenemos que estar al día con esa evolución. ¿Enfatiza Disney en el cerebro límbico de los niños en sus producciones?
me metes en un tema que quizás no es mi expertise, las partes del cerebro. Sí, Yo no soy experta pero digamos en la neurociencia. la parte emocional, y ese es ahí donde quiere llegar Disney, a eso me refiero. Pero siempre apelamos a la emoción. Hoy escuchamos estas exposiciones muy interesantes sobre la importancia de la emoción para todo, para la construcción de la identidad, para la adquisición de conocimientos. Para todo hay que apelar a la emoción, y eso ahí es donde Disney tiene mucha expertise, ¿no? En apelar a las emociones de los niños, sí. Que el efecto par consiste en que en una sala hay diversidad, hay alumnos que son mejores en unas cosas y otros que son mejores en otras, y que ese efecto de diversidad en la sala de clase es un efecto que privilegia y ayuda al aprendizaje. Cuando los estudiantes pueden encontrar que otro estudiante los puede ayudar en una materia y después ellos pueden ser los que le ayudan de vuelta en otra, ese efecto de colaboración está comprobado que es un efecto positivo en el aprendizaje. Cuando se separa en cambio a los estudiantes y se pone a los estudiantes con mejor rendimiento juntos y a los de peor rendimiento juntos, se pierde ese efecto par y por lo tanto eso que no es muy conveniente. A eso se refería con lo homogéneo. Exacto. Ok, perfecto. Lo otro es cómo lograr un equilibrio entre la favorabilidad del estudiante, como son las actividades especiales de recuperación y todo esto, y lograr una calidad de tal modo de que el estudiante alcance unas competencias para las pruebas estandarizadas, para el acceso a la universidad de calidad y esto. Entonces está ahí ¿cómo hacemos? Bueno, efectivamente, como tú señalas, hay una tensión que se produce porque tenemos un sistema educativo en América Latina, en casi todos nuestros países, que a pesar de que trate de desarrollar experiencias más humanizantes, más integrales, más profundas de aprendizaje, los hitos que marcan esa educación son pruebas estandarizadas, es decir, o las pruebas saber o las pruebas de acceso a la educación superior, y eso hace que finalmente eso tensiona de alguna manera el sistema porque hace que la educación se entienda como preparación para los tests. Y sin embargo sabemos que la educación más profunda, la educación verdadera, no es la que prepara para los tests, es la que desarrolla integralmente a las personas, para que sean ciudadanos competentes, para que sean trabajadores eficaces, etc. Entonces, ahí ya tenemos una tensión que resolver que no está resuelta en ningún sistema educativo en América Latina. Y creo que lo que estamos haciendo es movernos hacia una lógica más integral, que es positiva. Pero mientras tanto todavía no lo sabemos, entonces estamos en el medio de la tensión tratando de descubrir cómo resolverla, y creo que lo que yo diría es sí, tenemos que hacernos cargo porque esas pruebas son importantes para los estudiantes, tenemos que prepararlos, pero ojalá un buen maestro es aquel que además de eso es capaz de entender esa mirada más amplia que le permite apoyar a sus estudiantes en el desarrollo más integral. Bien, esto fue todo en la tercera edición del Congreso Iberoamericano Escuela Plus. Ahí estuvimos con distintas voces, distintos puntos de vista para hablar un poco de la educación en el tema digital y los contenidos audiovisuales. Muchas gracias por acompañarnos, somos el Sistema Informativo de la Prensa Normal.